Aquí ya, díganme y volvemos a hacer diapositiva y lo volvemos a repasar. ¿No? Entonces, ya sabemos cómo la célula progenitora hematopoyética se volvió una célula prote, esa migró al timo, y en el timo se dio el rearreglo del TCR, se decidió el destino CD4 o CD8 y se hizo la selección negativa de las células autorreactivas. Aquí hay dos cosas importantes que no las mencioné cuando lo estábamos hablando, y es que este proceso de reorganización del TCR y de maduración del linfocito T, esto ocurre únicamente en la infancia. En este momento nuestro timo es un órgano, digamos, ya en involución. Nuestro timo ya no sirve. Si a mí me hacen una timectomía en este momento, no pasa absolutamente nada. Yo no quedo inmunosuprimida ni nada, porque este proceso de entrenamiento tímico ocurrió en la infancia, y el timo eventualmente, pues sí, involuciona, es un órgano que ya evoluciona y deja de funcionar como tal. Y otra cosa que se me olvidó decirles también es que en el proceso de la presentación de todos los autoantígenos, es decir, cuando las células presentadoras de antígeno del timo están presentando los antígenos propios, hay algunas células que se seleccionan para ser linfocitos T reguladores. Es decir, hay algunas de esas células que no se eliminan, pero entran al fenotipo FOXP3 para ser linfocitos T reguladores, y lo que hacen, digamos que su misión es parar la respuesta inmune como tal. Eso es importante que ustedes también lo sepan, que hay como un tercer destino aparte del CD4 y CD8. Estas células reguladoras igual son CD4 la mayoría, pero su función no es activarse y proliferar y secretar citoquinas proinflamatorias o inducir la muerte de células infectadas o transformadas, no. Su función es contraer la respuesta inmune. ¿Queda claro ese concepto? Bueno, entonces ya sabemos cómo las células T se activaron en el timo, se entrenaron en el timo, luego que estas células ya tienen un TCR, son CD4 o CD8 y expresan CD3, salen del timo y van a órganos linfoides secundarios como a nódulos linfáticos. Y se quedan ahí como células vírgenes o naive hasta que en algún momento una célula dendrítica llega y las activa. ¿Cómo las activa? Con la presentación antigénica. Entonces la célula dendrítica les da tres señales. La señal 1, que es el TCR reconociendo el antígeno en el contexto de clase 1 o de clase 2. La señal 2, que son las moléculas coestimuladoras, CD28 en el linfocito T, CD80, CD86 en la célula presentadora de antígeno. Y la señal 3, que son las citoquinas. Esto lo que hace es que activa a los linfocitos T, que son específicos para un antígeno, ¿sí? Solamente se van a activar los linfocitos T que reconocen el antígeno que está causando la infección. Y adicionalmente, la presentación antigénica va a generar también memoria inmunológica. Y estas células de memoria, la mayoría van a migrar al nódulo linfático y también se van a quedar ahí. Y si eventualmente vuelve a haber una reinfección con el mismo microorganismo, pues son estas dos que se activan más rápidamente y proliferan más rápidamente. Entonces, ya lo último que nos falta por ver con respecto al tema de linfocitos T es la polarización de los linfocitos TCD4 a los diferentes subtipos TH1, TH2, TH3, que les había dicho, hay muchos, ya lo vamos a ver, pero les había dicho que ese TH es de T helper, que son los linfocitos T colaboradores. Bueno, entonces esto ya lo vimos, acá es lo que les acabo de decir, y estos son los diferentes tipos que existen de subtipos de linfocitos TCD4. Hay más de estos, hay muchísimos, cada vez se descubren más, pero digamos que hay unos que son los principales que clásicamente se han descrito. Tenemos los TH1, los linfocitos de TH1 secretan interferón gamma y TNF alfa en su mayoría. Su factor de transcripción es TIBET, y bueno, tenemos estos marcadores en superficie,
y digamos, su mayor misión como tal es activar linfocitos T citotóxicos, generar anticuerpos opsonizantes como son los IgGs y como tal generar respuestas contra patógenos intracelulares. Tenemos los linfocitos TH2. Estos linfocitos TH2 secretan interleuquina 4, interleuquina 15, interleuquina 14, el factor de transcripción es GATA3 y están muy involucrados en la respuesta a parásitos extracelulares. Y por eso generan la activación de eosinófilos, mastocitos, anticuerpos neutralizantes, tienen un papel muy importante en la inmunidad de mucosas, la inmunidad intestinal. Tenemos los TH9, que secretan interleuquina 9, y tienen también un rol de respuesta a tumores y también a alimentos. TH17, que están muy involucrados, secretan interleuquina 17 y 22, factores ROR gamma T, y están muy involucrados en la respuesta a hongos y bacterias extracelulares. TH22, cuyo factor de transcripción también es ROR gamma T, pero este tiene una función más de sanar heridas, entonces esto va a tener una función más antiinflamatoria como tal. Y tenemos las células T reguladoras, que son muy importantes, porque las células T reguladoras son estas que yo les decía, que están encargadas de contraer la respuesta de los linfocitos T. El factor es FOXP3, el factor de transcripción. Este factor, cuando se activa, genera que los linfocitos T secreten citoquinas antiinflamatorias, como son la interleuquina 10, el TGF-beta, y por esta razón, pues acá dice que son inmunosupresoras, pero pues en realidad tienen un rol muy importante en contraer la respuesta inmune y también en evitar la autoinmunidad, por ejemplo. Tenemos otro subtipo que también es muy importante, que son los linfocitos T foliculares helper. Los linfocitos T foliculares helper producen interleuquina 21, una gran cantidad de interleuquina 21, y con esto ayudan a los linfocitos B a producir anticuerpos. Estos son algunos marcadores de superficie de ellos, pero son muy importantes porque mejoran el cambio de clase de los linfocitos B y la afinidad de los anticuerpos, y con eso pues aumentan la producción como tal de anticuerpos para responder a alguna infección. Son muy importantes. Acá tenemos lo mismo, pues como de otra forma más resumida, los factores de transcripción que inducen el fenotipo y los que lo bloquean. Entonces, si un linfocito T folicular recibe la señal de convertirse en un TH1 porque recibe interleuquina 12, inmediatamente se va a bloquear la transcripción de GATA3 porque queremos que sea TH1 y se va a activar la expresión de TIBET. Y así es como funciona que se polaricen estos linfocitos T, algunos de los subtipos. Lo que ocurre es que por la inducción, o sea, dependiendo de cuál de estas citoquinas sea la que produce la célula presentadora de antígeno en la señal 3, es que se va a inducir uno de estos fenotipos porque se va a inducir la expresión de uno de los factores de transcripción, pues que es el factor de transcripción maestro de todo ese fenotipo del linfocito de CD4. Entonces, la interleuquina 12 va a inducir el TH1, la interleuquina 4 va a inducir el TH2, el TGF-beta con interleuquina 4 va a inducir el TH9. Por ejemplo, el TGF-beta solito activa la expresión de FOXP3 también y activa los linfocitos reguladores. Acá tenemos, estos son los que primero se describieron, que son los TH1, TH2 y los TH17, donde pues básicamente se decía que los linfocitos TH1 respondían a microbios intracelulares y los TH2 y TH17 a parásitos y bacterias extracelulares. Los TH2 tienen un rol muy importante en enfermedades alérgicas. Usualmente son estos los que están sobreactivados cuando hay alguna alergia, y estos ayudan a la producción de interleuquina de inmunoglobulina E y a la activación también de eosinófilos y de mastocitos, y con esto pues una gran producción de histamina, y por eso tienen ese rol tan importante pues en enfermedades alérgicas, que es una de las respuestas que se busca bloquear
O sea, una de los interleuquinas que se busca bloquear cuando hay mucha alergia, por ejemplo, es la interleuquina 4. Aquí, pues es otra forma de mostrarles lo mismo y es básicamente como con ciertas citoquinas, que son las citoquinas que produce la célula presentadora de antígeno en la señal 3, se genera la diferenciación a cada uno de esos fenotipos y cuál es la citoquina principal que producen y su rol como tal. Entonces, como les decía, los TH1 tienen una función muy importante en la respuesta inflamatoria, sobre todo a bacterias intracelulares o a virus, que son intracelulares también. Con esto activan macrófagos porque secretan una gran cantidad de interferón gamma, y el interferón gamma es muy importante para la activación de los macrófagos. Los TH2, por el contrario, activan más basófilos, eosinófilos y también mastocitos, y por eso tienen ese rol tan importante en alergias, y ayudan a la producción de anticuerpos, especialmente inmunoglobulina E. Las células T reguladoras, como ya les mencioné previamente, secretan una gran cantidad de citoquinas antiinflamatorias, y esas citoquinas por excelencia son la interleuquina 10 y el TGF-beta, y con esto tienen un rol muy importante en el mantenimiento de la homeostasis, en la contracción de la respuesta inmune, en inducirle la muerte a todos esos linfocitos T que proliferaron inicialmente contra un patógeno, y en inducir también tolerancia como tal a algunos microorganismos. O sea, básicamente lo que es un linfocito T regulador es evitar la activación de los linfocitos T o inducirle muerte a los linfocitos T activados. Y bueno, los foliculares que ya les mencioné, que les ayudan a madurar la afinidad de los anticuerpos. Esto es para mostrarles cómo, o sea, más gráficamente, pues yo les hago cómo es ese mecanismo de diferenciación a cada uno de los subtipos. Entonces, en el linfocito T vamos a tener receptores de citoquinas, por ejemplo, receptor de interferón gamma, receptor de TNF-alfa, receptor de interleuquina 2, y es la respuesta, o sea, por la activación de estas colas citoplasmáticas, es que se van a activar estas moléculas adaptadoras que me van a generar la activación de los factores maestros. Entonces, si es TH1, se va a activar STAT4 y STAT1, y estos dos me van a llevar a la activación de TIBET. Y así tenemos una respuesta a bacterias intracelulares y virus también intracelulares. Si vamos a los TH2, vamos a tener los receptores de interleuquina 4 e interleuquina 2 también. Estos me van a activar por su activación en las colas citoplasmáticas STAT6 y STAT5, y con esto la activación de GATA3, que es el factor maestro de TH2. Y con esto la respuesta a parásitos extracelulares o a alérgenos. Y para TH17, por ejemplo, necesito la señalización del TGF-beta, de interleuquina 23 y de interleuquina 6. Con estas tres citoquinas voy a generar la activación de STAT3 y también de SMART2 y 3, y con estas dos moléculas adaptadoras activo la expresión de ROR gamma T, que va a ser el factor maestro de este fenotipo, que es para responder a bacterias extracelulares y a hongos. El computador. Claro, ¿cómo no lo puede pasar? Oye, yo aquí esto está viendo 2 o 3. Y esto es para mostrarles que los linfocitos T son altamente plásticos y adaptativos. Entonces los linfocitos TCD4, digamos, están expresando TIBET. Si el linfocito TCD4 está expresando TIBET, se bloquea la vía de señalización de GATA3. Pero hay cierta flexibilidad en el sentido en el que
se podría dejar de expresar TIBET y empezar a expresar otro factor de transcripción. O sea, los linfocitos T, CD4 son muy plásticos y pueden responder diferencialmente dependiendo de lo que, digamos que la respuesta requiera como tal. Entonces son como tal muy plásticos, igualmente también flexibles, tienen como esa capacidad de migrar, por decirlo así, entre algunas subpoblaciones. Esto ya es como para ir cerrando el tema de linfocitos T. Entonces, los TH1, clásicamente su función es la activación de macrófagos porque secretan una gran cantidad de interferón gamma, los tenemos acá. Los TH esto es como para, sí, es lo mismo que les estábamos mostrando ahorita, se activa STAT1 y STAT4, con esto se activa TIBET, y con la expresión de TIBET se activa la secreción de interferón gamma, y con esto la activación de otros subtipos como macrófagos o linfocitos TCD8, por ejemplo, o células también NK, que son altamente sensibles al interferón gamma. Esta es la forma en la que los linfocitos T pueden activar macrófagos. Entonces, como les decía, los macrófagos hacen parte de las células presentadoras de antígeno profesionales, expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, pero si recuerdan, yo inicialmente les dije que las células que son, digamos, las mejores para activar un linfocito T son las células dendríticas. Los macrófagos expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, pero es más para esto, para que los linfocitos TCD4 activen a los macrófagos, para que estos macrófagos vayan y hagan fagocitosis del microorganismo que esté generando la infección. Entonces, este linfocito T fue activado por una célula dendrítica, la célula dendrítica le dio la señal 1, 2 y 3, y luego este linfocito TCD4 en el lugar de la infección, digamos que se comunica con los macrófagos por medio también de las mismas moléculas de la sinapsis inmunológica, la señal con el TCR y el MHC, y CD40, CD40 ligando, las coestimuladoras, pero en este caso es para que el macrófago se active por medio también de estar recibiendo interferón gamma, y el macrófago es la célula que en realidad va a limpiar la infección, o sea, quien más va a hacer fagocitosis y quien más va a eliminar los patógenos es el macrófago. Pero el macrófago necesita esa ayuda o esa, digamos, instrucción del linfocito TCD4 que ya fue previamente activado. Los TH2, por el contrario, como les decía, responden más a parásitos extracelulares, como los helmintos, por ejemplo. Entonces, acá lo que va a ocurrir es que tenemos esta molécula, estas moléculas adaptadoras como STAT6, y STAT6 va a inducir la expresión de GATA3, con GATA3 se va a activar todo el programa de diferenciación TH2, y estas células TH2 van a expresar interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, y con eso van a generar la activación de mastocitos y de eosinófilos. ¿Para qué? Para que los mastocitos generen esa función de degranulación, toda esta función de granulación mediada por los anticuerpos IgEs, porque los linfocitos TH2 y también los foliculares ayudan al cambio de clase de linfocitos B, también para que ayuden a la peristalsis en el intestino y la activación de eosinófilos contra los helmintos. Y pues también de macrófagos, pero en este caso van a ser macrófagos M2, que van a estar más, cuando los macrófagos se activan por interleuquina 4 o interleuquina 13, se van a ir más al fenotipo M2 para activar la vía de reparar heridas y mantener como la homeostasis tisular, más que la que se genera cuando se activan por interferón gamma, que van a ser más macrófagos proinflamatorios o M1. Y esto es, bueno, justo lo que se muestra acá. Cuando este monocito, que se deriva en macrófago, es activado por linfocitos TH1, lo que van a generar es una alta cantidad de moléculas inflamatorias, como la interleuquina 1, interleuquina 12, interleuquina 23, y además de
moléculas reactivas de oxígeno y enzimas lisosomales para generar la fagocitosis como tal del microorganismo. Mientras que si ese macrófago es activado por linfocitos TH2, va a tener más un fenotipo M2, que son macrófagos antiinflamatorios, más involucrados como en la reparación de herida y en secretar otras citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 de GF-beta, que si recuerdan son las mismas que secretaban los T reguladores, porque son las citoquinas antiinflamatorias. Los TH17 tienen también un rol más de respuesta a las bacterias y a los hongos. Esto pues es más de lo mismo que ya les he venido diciendo. En este caso se activa la molécula STAT3 y con esto ROR gamma T, y se secretan citoquinas como la interleuquina 23, la interleuquina 21, y con esto también se genera, no, perdón, acá también, la que se produce interleuquina 17 y interleuquina 22, estas no. Y con esto se genera esta respuesta a bacterias y a bacterias extracelulares y a hongos. Aquí vemos un poco de las funciones de los linfocitos TCD4, entonces generar inflamación y activar neutrófilos, generar péptidos antimicrobiales también y aumentar esa función de la barrera epitelial como tal. Esto es un poco como a modo de resumen para que ustedes vean entonces cómo son las poblaciones de linfocitos. Hoy todo el día estuvimos hablando pues del linaje linfoide. Sí. Es que no acabo de entender por qué el TH2 activa. Que bueno, puedes devolverme la de. Ah, ¿esta? No. Ajá. ¿Por qué activa los macrófagos M2, que son como antiinflamatorios, si la idea es desactivar los eosinófilos y que destruyan los parásitos? Porque con esta misma activación vamos a tener una gran cantidad de inflamación y daño tisular. Entonces también una de las funciones de estos linfocitos es la activación de macrófagos hacia el otro fenotipo, que no es el inflamatorio. Estos linfocitos TH1 van a secretar una gran cantidad de interferón gamma, y el interferón gamma es quien va a activar los macrófagos más inflamatorios. Los TH2 no secretan tanto interferón gamma, no secretan interferón gamma como tal, y por eso estos macrófagos se van a activar más y bueno, y secretan interleuquina 4. La interleuquina 4 me va a llevar a ese fenotipo M2 de los macrófagos. Entonces, digamos, acá tenemos una gran cantidad de inflamación, esto va a generar una gran cantidad de daño tisular, y estas son otra de las funciones de esas células, y es activar macrófagos para como contrarrestar un poco también todo este daño tisular que se induce por la activación de mastocitos y de eosinófilos. ¿Sí? Pero es básicamente porque no reciben interferón gamma. Si este linfocito T produjera interferón gamma, esto sería M1. Entonces, esto es un poco el resumen. En esta clase, como les venía diciendo, hemos hablado todo el tiempo del linaje linfoide, y especialmente dentro del linaje linfoide tenemos linfocitos B, todos los linfocitos T y las NKs. Las NKs forman parte de la inmunidad innata, ¿cierto? Esto dijimos al principio. Ahora, todo esto de acá, lo que está en azul, va a ser parte de la inmunidad adaptativa. Y dentro de los linfocitos T, que van a tener CD3 como marcador, vamos a tener los linfocitos que tienen un TCR alfa beta, que si ustedes ven van a ser la gran mayoría de linfocitos T, y pueden ser CD4 o CD8. Van a reconocer antígenos peptídicos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, y tenemos los linfocitos T gamma delta, que van a reconocer antígenos lipídicos en el contexto de CD1, que también lo muestran las células presentadoras de antígenos. Que están justamente acá, participan en la inmunidad innata y protección de mucosas, los gamma delta. Y los alfa beta, los linfocitos TCD8, como les dije, pues básicamente son asesinos. La función de ellos es eliminar las células infectadas o transformadas, y ustedes dentro de 8 días después del parcial van a tener la clase de citotoxicidad para entender cómo son esas, cómo es que estos linfocitos TCD8 ejercen o inducen la muerte de las células infectadas.
y también las NK son muy citotóxicas. Y dentro de los linfocitos T, que tienen un receptor alfa beta, también tenemos los linfocitos TCD4. Y estos pueden ser o reguladores, que fueron estos que les dije, que no se eliminaron en el timo inicialmente, que reconocen antígenos propios, pero no se eliminaron del timo y se llevaron a ese fenotipo regulador. O los efectores, que están acá, TH1 y TH2, pero tenemos toda esa gran plasticidad, que son muchos subtipos, no son únicamente los TH1 y TH2, que son todos estos. Incluso acá faltan más subpoblaciones. Y adicionalmente de esto, y esto es como para que a ustedes les quede claro, los linfocitos T igualmente pueden ser, o sea, también generan poblaciones de memoria. Adicional a todos estos subtipos, TH1, TH2, etc., también pueden ser linfocitos de memoria o linfocitos efectores. Y dependiendo de qué tan efectores sean, más, o sea, entre más efectores el linfocito T, una vez se termina la respuesta contra el microorganismo, va a ser eliminado. Mientras que si tiene el fenotipo de memoria, va a migrar a nódulos linfáticos y va a mantenerse ahí algunas de estas células por si ocurre una segunda infección con el mismo microorganismo. Entonces, ¿yo le escribo? ¿Qué? Bueno, ya para terminar la clase de hoy y siguiendo como en la misma línea de secreción de citoquinas, vamos a hablar un poco de la red de interleuquinas y interferones. Yo creo que no me voy a demorar mucho porque yo sé que estas clases son densas y es difícil como absorber todo este tema. Les recuerdo que les voy a enviar las diapositivas para que no se estresen por eso y pues sí les pido que revisen el tema, aunque acabo de pensar que este tema no entra en el parcial. ¿O sí? ¿Cierto que no? Este tema no entra en el parcial. No, entonces pues, obviamente denle prioridad y este tema lo vemos en la otra tutoría. Pero denle prioridad a los temas del parcial para que nos pues, le hagan preguntas de los otros temas el viernes, es a lo que me refiero. Pero en cualquier momento que ustedes estén revisando esto y tengan alguna pregunta o lo que sea, me pueden mandar un correo electrónico y pues yo les contesto. Y eventualmente vamos a hacer también pues, la monitoría antes del parcial que incluye este tema, ¿listo? Entonces, ¿qué son las citoquinas como tal? Las citoquinas son la forma de comunicación del sistema inmune. Son la forma en la que se comunican todas las células del sistema inmune. Como una célula dendrítica activa el linfocito T, ya hablamos señal 1, señal 2, y cuál es la señal 3, la producción de citoquinas. Como un linfocito T helper le ayuda a activar su linfocito TCD8 produciendo citoquinas. Como un linfocito T helper activa un macrófago produciendo citoquinas. Tenemos tres grandes clases de citoquinas. Tenemos los interferones, las interleuquinas y las quimioquinas. En general, todas son moléculas como pequeñas que permiten la comunicación intercelular. Las mismas células del organismo las producen y responden a ellas. Son mediadores de los procesos de la inmunidad innata adaptativa y lo que ocurre es que cuando una citoquina se une a su receptor, esto va a generar una cascada de señalización que es la que va a generar finalmente pues, la respuesta de la célula receptora de esa citoquina. Tienen efectos paracrinos, autocrinos y endocrinos. Es decir, yo, como linfocito T puedo producir interleuquina 2 para inducir la activación de otros linfocitos, pero también esa interleuquina 2 me va a ayudar a mí a activarme. Es decir, tiene un efecto autocrino. Paracrino a las células que estén cercanas y endocrino pues que va al torrente sanguíneo y genera señalización, digamos, como más alejada. Está mediada por la especificidad de los receptores, es decir, si yo no tengo el receptor de una citoquina, por más de esa citoquina que me produzcan al lado, yo no la voy a ver, digamos. Entonces, tengo un linfocito T que me está produciendo interleuquina 2 a lo loco.
pero yo no tengo el receptor de la interleuquina 2, entonces a mí no me importa que haya una gran cantidad de interleuquina 2, no voy a responder a ella. Entonces es tan específico como sea específica la expresión de los receptores en membrana, pues para que se dé esa señalización. Es muy potente, usualmente la secreción es breve y autolimitada, y cuando no es así, ocurren enfermedades graves, como por ejemplo el síndrome de liberación de citoquinas en respuesta a inmunoterapia, que puede generar muerte en los pacientes que reciben este tipo de terapias. Debe ser breve y debe ser controlada, y en gran parte está controlada también por la expresión de los receptores. ¿Cuáles son las funciones de las citoquinas? Básicamente todo: generar proliferación, generar activación, inducir muerte, inducir contracción, etc. Entonces, si yo les digo interleuquina 10, la interleuquina 10 es antiinflamatoria y va a inducir que se pare la respuesta inmune, o sea, va a contraer la respuesta inmune más bien. Mientras que si les digo interleuquina 2 o interferón gamma, son moléculas proinflamatorias que inducen la proliferación de linfocitos T y pues por el contrario van a inducir la respuesta inmune. Tienen como rol también diferenciar otras células, inducir crecimiento, aumentar o mejorar la producción de anticuerpos de linfocitos B, y las antiinflamatorias, la estructuración y reparación de los tejidos una vez ocurre la respuesta inmune. Entonces, hay diferentes propiedades de las citoquinas. Una de ellas es el pleitropismo. ¿Y a qué se refiere eso? Que la misma citoquina, como la interleuquina 4, en diferentes poblaciones del sistema inmune va a generar diferentes efectos. Entonces, si un linfocito B recibe interleuquina 4, va a producir IgE. Si un linfocito TCD4 recibe IL4, se va a diferenciar a TH2. Y si un macrófago recibe interleuquina 4, se va a dar ese fenotipo de inhibición, o más hacia ese fenotipo M2 que habíamos dicho ahorita, que es más regulador. Otra propiedad es la redundancia. Entonces, diferentes interleuquinas pueden tener el mismo efecto en una célula. Por ejemplo, la interleuquina 2, la interleuquina 4 y la interleuquina 5 a un linfocito B le dan una señal de proliferación. También tienen sinergia, y es que diferentes citoquinas pueden tener el mismo efecto en diferentes células. Entonces, por ejemplo, el interferón gamma producido de linfocitos TCD4 y el TNF-alfa producido de mastocitos, de macrófagos serían estos, pueden aumentar la expresión de clase de moléculas de mayor isocompatibilidad en macrófagos. Y antagonismo, que es que pues, diferentes citoquinas tienen funciones contrarias. Entonces el interferón gamma, como les había dicho, va a activar macrófagos, mientras la interleuquina 4 va más bien a inhibir los macrófagos y va a generar un fenotipo más regulador. Entonces, estos son los receptores de citoquinas que les decía. Son como tal los receptores de interleuquinas. Hay familias de receptores. Por ejemplo, tenemos la familia que comparte el receptor gamma, que es este que ven acá azulito. Si ustedes ven, todas estas citoquinas comparten este gamma azul oscuro. Entonces, esta familia de citoquinas se llama la familia gamma común, que incluye la interleuquina 2, la interleuquina 4, interleuquina 7, 9, 13, 15 y 21. Pero lo que me importa que se aprendan de esto es que de la expresión de estos receptores es que va a depender que una célula del sistema inmune responda a la citoquina. ¿Sí? O sea, para que un linfocito T responda a la interleuquina 2, tiene que estar expresando el receptor de interleuquina 2 en membrana, si no, no va a haber respuesta. Para que un macrófago responda a la interleuquina 4, tiene que tener el receptor de interleuquina 4 en la membrana, si no, no va a haber respuesta a la interleuquina 4. Y por su parte, los interferones son otro tipo de citoquina que no son interleuquinas, ¿sí? Tenemos citoquinas que pueden ser interleuquinas o interferones o gemoquinas. Los interferones son, digamos, fueron de los primeros que se describieron en toda esta red de citoquinas. Son muy importantes para la respuesta antiviral y se llaman interferones porque cuando se describieron como moléculas que interferían con la replicación viral.
Hay de tres grandes clases, los tipo 1, los tipo 2 y los tipo 3. Y esta clasificación se da básicamente por los receptores de interferón. Entonces, los que comparten estos dos receptores serían los tipo 1, estos que son los A, los receptores de interferón alfa, los receptores de interferón gamma y los receptores de interferón, los tipo 3, que sería este que es IFNLR31. Básicamente los tres aquí están más grandes. Entonces los tipo 1 tienen sus receptores, tipo 2 sus receptores, tipo 3 sus receptores, pero van a tener, porque comparten el receptor, unas moléculas adaptadoras de la respuesta de estos receptores, van a activar diferentes factores de transcripción y con esto diferentes moléculas esto ISG significa genes estimulados por interferón, y básicamente su función es inhibir la proliferación de los virus, o sea, evitar la proliferación de los virus intracelulares. Y como les decía, por eso se llaman interferones, porque interfieren con la transcripción viral. Son muy importantes también en la respuesta antitumoral, porque la respuesta inmune antitumoral comparte con los interferones, que es una respuesta de antígenos intracelulares. Entonces también es muy importante la respuesta inmune a cáncer, y ustedes eventualmente lo van a ver también, porque tiene un rol muy importante de activar linfocitos T, que son muy importantes para que se reconozcan las células tumorales. Y hay otra función muy importante, y es que pueden inducir la activación del inflamosoma. Y el inflamosoma es básicamente una forma en la que un macrófago se suicida, pero activando una gran cantidad de células. Entonces, lo que hace un macrófago es que cuando activa el inflamosoma, que es un tipo es una maquinaria proteica para activar grandes cantidades de caspasa 1 y de interleuquina beta, y eliminar todas estas moléculas que son altamente inflamatorias, pero en este proceso pues el macrófago muere, pero digamos que con la intención de generar mucha inflamación para activar la respuesta inmune, y es activado por los interferones. Entonces, tenemos este fenotipo, que es la inflamación, que está mediado por todas estas proteínas que les pongo acá. No es necesario que se aprendan todo esto tan de memoria. Es importante que ustedes sepan que la interleuquina 1 es muy inflamatoria, es la que se produce por el inflamosoma, el TNF, el interferón, etc. Son todas moléculas proinflamatorias, y también existen diferentes moléculas antiinflamatorias, que son de las que les he venido hablando en toda la clase, que son dos principales, el TGF-beta y la interleuquina 10, y la función de estas dos pues, es justamente contrarrestar todo el daño tisular que puede generar la inflamación. Cuando se genera este inflamosoma, y como tal todas las moléculas que generan inflamación, se genera un gran daño tisular, y por eso es necesaria hacer reparación de los tejidos una vez ocurren estas infecciones o respuestas inmunes así, y para eso tenemos el TGF-beta, que le da señales negativas o de inhibición a todas estas células, y también la interleuquina 10, que tiene básicamente la misma función, darle señales negativas a estas células que estarían generando daño tisular. Por último, y ya para acabar, tenemos las quimioquinas. Y el rol más importante de las quimioquinas es que inducen la migración de las células del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, si un linfocito T se activa, una de las cosas que va a ocurrir es expresión de quimioquinas para que salgan los nódulos linfáticos y vaya al lugar donde se están infectando, donde se está generando la infección. Estas moléculas tienen, digamos que como característica, que sus receptores es de la familia de las proteínas que tienen ciertos dominios transmembranares,
cuya señalización está asociada a proteínas G, inducen la migración direccional de los leucocitos en general y usualmente no inducen producción de otras citoquinas, sino que únicamente tienen este rol de migración de los leucocitos. No solo de los linfocitos, sino de todos los leucocitos como tal. Como les decía, su señalización está inducida por proteínas asociadas a la vía de las proteínas G como tal, entonces se activa la vía de la fosfolipasa, con esto los niveles de calcio intracelular y como tal la importancia de esta activación es que genera la polimerización de actina para que el citoesqueleto cambie y las células puedan migrar. Se aumenta la expresión de moléculas de adhesión de las células del sistema inmune al endotelio, por ejemplo, y como tal genera pues la quimiotaxis, o sea, en respuesta a las quimioquinas, los receptores inducen la migración de estas células a el radiante donde hayan quimioquinas. Entonces, todo esto pues para decirles que las citoquinas tienen muchos roles muy importantes, entre los cuales está pues, el desarrollo de órganos linfoides, la curación de heridas, el tráfico linfoide, el desarrollo de TH1, TH2, como ya vimos, la angiogénesis y la angiostasis, la metástasis en cáncer, reclutamiento de otras células, inflamación, y pues que con esto básicamente son la forma de comunicación del sistema inmune como tal. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó claro? ¿O no entendieron nada? Nada. Ay, sí, sí. ¿Van a hacer alguna pregunta? No, les voy a dejar más bien una tarea y es que se lean los dos capítulos de Lavas, el capítulo 9 y el capítulo 10. Esto es básicamente el de activación de los linfocitos T y el capítulo de diferenciación y funciones de los linfocitos de CD4. Y lo que tienen que hacer con eso es hacer un resumen gráfico, que es como los graphical abstract, si han visto los artículos desde el test, que digamos en un solo, acá les traje el ejemplo, o sea, estos son ejemplos, que es como en un diagrama se resume lo que dice el artículo. Eso es para que ustedes sinteticen lo mejor que puedan la información. Me lo pueden entregar hasta el otro viernes para que lo hagan la otra semana porque tienen parcial el lunes. Entonces hasta el viernes, no sé qué es. O sea, ya puedo pasar la aprobación. Hello. Hasta el viernes 24 y lo dejan en el departamento de micro y es individual y a mano, ¿ok?